Y si te dijera que la historia de Judas Iscariot no terminó donde siempre nos dijeron que terminó, la mayoría recuerda a Judas solo por una acción: un beso en una traición. 30 monedas de plata, pero muy pocos se detienen a observar todo lo que ocurrió antes y, sobre todo, todo lo que ocurrió después. Porque la Biblia dice algo que incomoda, algo que rompe la narrativa tradicional. Judas se arrepintió. Y si hubo arrepentimiento, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué no hubo restauración? Judas no era un extraño, no apareció de repente en la historia. Fue llamado por Jesús, igual que Pedro, igual que Juan, igual que los demás. Caminó con él durante años, escuchó parábolas que cambiaban la forma de ver el mundo. Presenció milagros que desafiaban toda lógica humana. Vio a leprosos ser limpiados. Vio a ciegos recuperar la vista. Vio multitudes alimentadas con casi nada. Judas estaba allí no una vez, no ocasionalmente, estaba siempre, y eso hace que su historia sea aún más perturbadora. Porque Judas no traicionó a alguien que no conocía, traicionó a alguien a quien había seguido. Pero aquí hay algo que casi nunca se explica con profundidad. Judas no parecía un villano desde el inicio. De hecho, ocupaba un lugar de confianza, era el encargado del dinero del grupo. Eso significa que los demás confiaban en él. En Jesús, confiaba en él. Entonces, ¿en qué momento algo empezó a romperse? Muchos estudiosos creen que Judas tenía una expectativa muy clara del Mesías. Esperaba un líder político, un libertador visible, alguien que tomara el poder, que confrontara a Jomau, que estableciera un reino inmediato. Pero Jesús hablaba de algo diferente. Hablaba de servir y de perder para ganar, de amar a los enemigos, de cargar una cruz. Why? Poco a poco, esa diferencia entre expectativa y realidad comenzó a generar frustración. La traición de Judas no fue impulsiva, no fue repentina. Fue el resultado de un proceso interno, un corazón que dejó de entender, una fe que empezó a quebrarse, una decepción que no fue expresada a tiempo. 30 monedas de plata han un valor simbólico, un precio humillante, pero el dinero nunca fue el centro del problema, porque cuando Judas vio que Jesús fue condenado, algo se rompió dentro de él. La Escritura dice que sintió remordimiento, que devolvió el dinero, que confesó: he pecado entregando sangre inocente. Eso no es indiferencia. Eso no es frialdad, eso es conciencia. Entonces la pregunta se vuelve aún más pesada en sí. ¿Judas reconoció su error? ¿Si confesó su pecado? ¿Si intentó revertir lo ocurrido? ¿Por qué su historia tomó un camino tan oscuro? Aquí aparece una verdad incómoda: no todo arrepentimiento es igual. Existe un arrepentimiento que lleva a la vida y otro que lleva al colapso interior. Judas sintió culpa, pero no encontró esperanza. Y en ese punto, la historia deja de ser solo un relato antiguo y empieza a reflejar algo profundamente humano. Porque muchos hoy sienten lo mismo. Reconocen su error, reconocen su culpa, pero no creen que todavía haya un camino de regreso. Es justamente aquí donde la historia de Judas empieza a abrir una puerta inquietante que todavía no hemos terminado de explorar. Pedro negó a Jesús 3 veces, no una, no 2, 3. Lo negó con palabras, con miedo, con juramentos. Judas lo entregó una sola vez,
Con un beso, ambos fallaron. Ambos quedaron expuestos frente a su propio error. Ambos sintieron el peso aplastante de la culpa. Pero el desenlace fue completamente distinto. Pedro lloró amargamente. Judas cayó en la desesperación. La diferencia no estuvo en la gravedad del pecado, estuvo en la dirección que tomaron después del pecado. Pedro volvió, Judas se aisló. Y aquí surge una de las preguntas más profundas de toda la historia bíblica, que hace que una persona, después de fallar, regrese y otra crea que ya no hay camino de vuelta. Judas sintió remordimiento, vergüenza profunda, pero no creyó que todavía había esperanza para Elan, y esto nos lleva a una escena que nunca ocurrió, pero que pudo haber cambiado todo. Imagina a Jesús resucitado a la tumba vacía, las marcas de los clavos en sus manos, el mismo Jesús que venció a la muerte. Ahora imagina a Judas frente a él, sin excusas, sin defensas, solo, ¿verdad? ¿Habría sido rechazado? El mismo Jesús que perdonó al ladrón en la cruz, el mismo Jesús que restauró públicamente a Pedro, el mismo Jesús que se acercó a los que todos despreciaban. La Biblia nunca dice que Jesús se negó a perdonar a Judas. Nunca dice que la puerta estaba cerrada. Judas nunca regresó para comprobarlo. Muchos dicen que todo estaba escrito, que Judas no tenía opción, que simplemente cumplió una profecía. Pero la profecía no elimina la responsabilidad. Dios conoce las decisiones, pero no las impone. Judas tomó decisiones. Y la última fue creer que su pecado era mayor que la gracia. Aquí está uno de los puntos más inquietantes de toda esta historia. No fue la traición lo que selló su destino, fue la desesperación. Judas creyó que había cruzado un límite invisible, que había ido demasiado lejos, que ya no había perdón para Elan. Y esa creencia, más que las 30 monedas, más que el beso, más que la traición, fue lo que lo destruyó. En este punto, la historia deja de ser solo sobre Judas. Empieza a hablar de muchas personas hoy, personas que cargan culpas silenciosas, que reconocen su error, que sienten remordimiento, pero que creen que ya no merecen una nueva oportunidad. Tal vez esta historia no es solo un relato bíblico, tal vez es un espejo, porque el mensaje central del Evangelio siempre fue el mismo. No hay pecado más grande que la gracia, pero la gracia debe ser aceptada. La tragedia de Judas no fue haber fallado, sino no haber creído que aún podía volver. Y aquí está la reflexión final que no podemos ignorar mientras hay vida. La puerta del perdón sigue abierta. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que hablaba de ti o de alguien que conoces, no guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza. Suscríbete a la página para más reflexiones bíblicas profundas que no solo informan, sino que transforman el corazón. Y escribe en los comentarios una frase sencilla: paró, poderosa, aún hay perdón. Porque tal vez hoy este mensaje puede ser el comienzo de un regreso que parecía imposible.